Trabajar en barco siempre había sido una rutina para mí. Pasar meses en el mar, descargando y cargando contenedores, navegando por las aguas más insólitas. Me encantaba el mar. El viento que sopla con fuerza en tu cara, nada humano en kilómetros y kilómetros, solo tú, el vaivén de las olas y, de vez en cuando, algún animal. Aunque, debo admitir, una cosa que siempre me inquietó un poco fueron las noches oscuras en el mar, donde dependiendo de la época del año, no podíamos ver la luna y a veces ni siquiera las estrellas con claridad. Fue en una de esas noches oscuras, en medio del océano abierto, que experimenté algo que cambió mi vida. Corría el año 2022 cuando nuestro barco llegaba a un pequeño puerto comercial de China. La noche caía pesadamente sobre nosotros, envolviéndolo todo en una profunda oscuridad. El viento aullaba entre las cuerdas y las olas chocaban contra el casco del barco con un rugido ensordecedor. Yo estaba de servicio en ese momento, ayudando a maniobrar los contenedores fuera de la cubierta. La tripulación estaba tensa, pero mantuvimos la concentración en nuestras tareas. Se empezó a formar una espesa niebla, y el hombre del puerto responsable de las instrucciones que recibimos, si no recuerdo mal se llamaba Wang, empezó a murmurar algo. No domino mucho el chino, solo lo básico, así que me perdí en sus palabras y le pedí que repitiera. Solo entendí 2 palabras de lo que dijo: ten cuidado. Me detuve por un momento, pensando en ello, a punto de decir algo más, pero el capitán nos llamó urgentemente para regresar al barco. Íbamos a partir antes de que se formara esa terrible tormenta. Miré hacia atrás cuando nos fuimos, y la mirada preocupada de Wang aún persistía en su rostro mientras desaparecía en la niebla. A medida que nos alejábamos del puerto, la brisa del océano pareció intensificarse y envolvió al barco en un abrazo helado. Los sonidos del mar se volvieron amortiguados y distorsionados, como si estuviéramos navegando a través de un túnel. Algunos pájaros cantaban gritos distorsionados y las olas rompían a nuestro alrededor. «Está bien, chicos, me voy a la cama», murmuré antes de que el clima empeorara aún más. Ese día no era mi noche de guardia, así que quería aprovechar al máximo un sueño completo. Me arrastré hasta mi camarote, sintiendo que la fatiga pesaba en mis extremidades mientras el barco se balanceaba suavemente bajo mis pies. La niebla del exterior parecía filtrarse incluso en los rincones más oscuros del barco, creando una atmósfera incómoda que me dejaba inquieto. Me tiré sobre la cama, tratando de ignorar los sonidos ahogados que venían de la terraza. Pero cuanto más intentaba alejar esos pensamientos sombríos, más parecían arraigarse en mi mente. ¿Qué había pasado con Wang hoy? ¿Traduje mal? De cualquier manera, me sentí mal, desafortunado, con un sabor amargo en la boca. Me quedé dormido, en un sueño pesado, inmerso en la oscuridad de la cabaña. No estoy exactamente seguro de cuánto tiempo pasó cuando desperté, junto con el resto de la tripulación. Chen, el tipo que hizo guardia esa noche, estaba golpeando frenéticamente mi puerta, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Despierta, hombre. Necesitas ver esto», exclamó con voz temblorosa. Confundido y todavía con sueño, me levanté y seguí a Tem hasta la cubierta, donde los otros miembros de la tripulación estaban reunidos en un silencio confuso, mirando algo delante del barco. Algunos parecían buscar algo y otros, irritados. Cuando salimos a cubierta, el aire frío y húmedo de la noche me golpeó de inmediato. La espesa niebla lo envolvió todo, oscureciendo nuestra visión por completo. Me uní a los demás miembros de la tripulación, tratando de vislumbrar lo que había llamado la atención de todos. «Entonces, señor Timothy, ¿qué quería mostrar?», preguntó el viejo Joe, más de mal humor que de costumbre. «Vi algo, como un submarino o un misil, era grande, gris, y nos dirigíamos directamente hacia él», exclamó Tem, con la voz temblorosa. Las voces comenzaron a murmurar después de esa última frase. «Tranquilo», dijo el capitán, su voz firme inmediatamente silenció a todos. El capitán cogió sus binoculares y escudriñó el horizonte, frunciendo el ceño con preocupación.
Un tenso silencio se cernió sobre la cubierta mientras esperábamos su evaluación. No veo nada ahí arriba, Tim. Puede que te hayas equivocado, dijo finalmente el capitán, pasando los binoculares al siguiente miembro de la tripulación. Pero antes de que pudiéramos terminar, un sonido distante resonó a través de la niebla. Fue un ruido bajo, casi imperceptible, pero suficiente para enviar un escalofrío por la espalda de todos. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó alguien, su voz teñida de miedo. Delante de nosotros, en la brumosa oscuridad, algo se movía lentamente en el agua. Al principio, era solo una sombra confusa, pero a medida que nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad, la forma se volvió más clara. Una ola de murmullos nerviosos recorrió el grupo mientras observábamos, hipnotizados, la aparición ante nosotros. Era una ballena, una criatura colosal que emergía de la niebla como un fantasma marino. Su enorme cuerpo surgió de las profundidades, su piel oscura y gris brillaba débilmente a la tenue luz de la luna. Dejó escapar un inmenso rugido, uno de esos rugidos. Vimos su cabeza emerger del agua, y era enorme. Por la forma, diría que es un cachalote, sé que no son ballenas, pero eso no viene al caso, nerd de la biología. La imponente presencia del cachalote parecía llenar el espacio que nos rodeaba, llenándonos de una sensación de insignificancia ante la inmensidad del océano. Su mirada penetrante se fijó en nosotros, como estudiándonos minuciosamente. El silencio cayó sobre la cubierta mientras todos mirábamos a la criatura con una mezcla de fascinación y miedo. El sonido del mar parecía amortiguado, como si el océano mismo estuviera conteniendo la respiración ante la majestuosidad de la ballena. De repente, volvió a sumergirse en las profundidades, desapareciendo en la oscuridad. Un suspiro colectivo escapó de los labios de la tripulación, pero la tensión aún flotaba en el aire. ¿Qué fue eso?, dijo el primer oficial, en voz baja, al lado del capitán. El capitán permaneció en silencio por un momento antes de responder, con expresión seria y preocupada. No estoy seguro, susurró. Pero algo me dice que no deberíamos estar aquí. De repente, se giró, hablando en voz alta y con una leve sonrisa en el rostro. Agradezco al señor Tim por brindarnos esta vista impresionante, pero si solo nos llamó aquí para observar los mamíferos marinos, creo que mi sueño es más importante. Y así la multitud se dispersó, y yo, de la misma manera, volví a mis sueños y a mi cálida manta. Mientras daba vueltas en la cama, incapaz de encontrar consuelo, las imágenes del cachalote seguían atormentando mis pensamientos. Me pregunté qué pudo haber traído a esa magnífica criatura de las profundidades tan cerca de nuestro barco. Finalmente, exhausto por la turbulencia de mis pensamientos, sucumbí al cansancio y me sumergí en un sueño intermitente. Sueños extraños e inquietantes atormentaban mi mente, llenos de imágenes distorsionadas de aguas oscuras, dientes afilados y tentáculos interminables. Luché en las profundidades de un mar tormentoso, luchando contra corrientes invisibles y algo muy grande. Cuando finalmente desperté, el sol ya estaba saliendo en el cielo, disipando los últimos rastros de la noche. Cuando me levanté aturdido de la cama, una sensación persistente de inquietud permaneció dentro de mí, como una sombra que se niega a disiparse por completo. No podía prestar atención a esos pensamientos. Me vestí apropiadamente y subí al barco, listo para otro día de trabajo. Mientras trabajaba, noté que la atmósfera a bordo había cambiado sutilmente desde el incidente de la noche anterior. La tripulación parecía más cautelosa, sus ojos escudriñaban constantemente el horizonte en busca de cualquier señal de movimiento. Conversaciones y murmullos susurrados por la cubierta, especulaciones sobre algo extraño sucediendo, pesadillas. El capitán, mientras tanto, se mantuvo reservado y taciturno, y su rostro serio revelaba poco de sus pensamientos internos. Gobernaba el barco con mano firme como siempre, pero se notaba una tensión en su postura, como si estuviera luchando contra algún oscuro presagio que lo había perseguido desde la noche anterior. Noté sus ojos hundidos, probablemente tampoco había dormido bien.
A medida que avanzaba el día, una sensación de aprensión se apoderó gradualmente del barco, muy parecida a la espesa niebla que comenzó a flotar sobre el mar. Finalmente terminamos nuestro turno, sonó el silbato invitándonos al comedor para alimentarnos con una comida caliente antes de descansar para el siguiente viaje. La tripulación se reunió alrededor de las mesas, compartiendo comidas y conversaciones en un esfuerzo por alejar el peso de lo sucedido la noche anterior. Sin embargo, incluso con comida y camaradería, la tensión persistía en el aire. Las conversaciones estaban marcadas por miradas nerviosas por las ventanas, como si esperaran ver algo emergiendo de la niebla en cualquier momento. Yo también me sentí inquieto, incapaz de quitarme la preocupación de la mente. Después de cenar, regresé a mi camarote, decidido a descansar un poco antes del siguiente turno. Pero mientras yacía en la cama, la sensación de inquietud solo parecía crecer. Sabía que no podría relajarme. Decidí comenzar mi guardia más temprano y Jem, que estaba antes que yo, parecía muy agradecido de poder salir de allí. La noche era densa y húmeda mientras la niebla nos envolvía, pequeñas gotas de agua se condensaban en la superficie del barco, como un sudor frío. Subí a la cubierta y respiré profundamente el aire salado del mar. La oscuridad era casi palpable y envolvía al barco en un abrazo opresivo. Avancé con cautela, mis sentidos agudizados por la sensación de alerta que se cernía sobre nosotros. El viento susurró un leve silbido mientras caminaba por la cubierta, mis pasos resonaban en la quietud de la noche. La niebla se aferraba a las lámparas, haciendo que su luz parpadeara, proyectando sombras distorsionadas que danzaban a mi alrededor. Cada sonido fue amplificado en la oscuridad, resonando como un presagio silencioso. Noté una figura solitaria parada en la proa, mirando al horizonte con una intensidad casi tangible. Era el capitán, su silueta recortada contra el cielo oscuro. Caminé hacia él, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Capitán? Llamé, mi voz sonaba pequeña y débil en la inmensidad de la noche. Se giró hacia mí y sus ojos cansados reflejaron la tenue luz de uno de los focos. «Oh, eres tú», dijo, con la voz cargada de preocupación. Pensé que era el turno de Jem. No podía dormir, así que decidí cambiar con él. ¿Está todo bien, capitán?, pregunté, sintiendo un nudo de ansiedad formarse en mi estómago. Suspiró y se pasó una mano por el rostro cansado. No, no lo es, admitió. Hay algo mal en esta noche. Puedo sentirlo en mis entrañas. Me uní a él en la proa, mirando el oscuro horizonte ante nosotros. ¿Qué cree que está pasando, capitán?, pregunté, mi voz apenas audible por encima del rugido del mar. Sacudió la cabeza con expresión sombría. No estoy seguro, confesó. Pero algo me dice que no es bueno. Bajó la voz. Hay algo siguiéndonos, lo pude ver en el radar, ha sido así desde que zarpamos. Un escalofrío recorrió mi espalda ante sus palabras, una sensación de miedo se instaló en mi pecho. La confirmación del capitán no hizo más que aumentar mi inquietud. Miré la espesa niebla que rodeaba el barco, imaginando lo que podría esconderse dentro de esas siniestras sombras. Un sentimiento de paranoia comenzó a invadirme. ¿Qué debemos hacer, capitán? ¿Es esa ballena?, pregunté, mi voz temblaba por la creciente ansiedad al recordar ese extraño encuentro. Se quedó en silencio por un momento, con los ojos fijos en el horizonte. Por ahora, manténganse alerta, dijo finalmente. Mantengan los ojos y los oídos abiertos. Si pasa algo, todos deben estar preparados para actuar. Asentí. Juntos, estábamos en la proa del barco, observando el mar oscuro ante nosotros, cada sombra y movimiento examinados con creciente atención. El tiempo parecía prolongarse mientras esperábamos, y la tensión aumentaba con cada momento que pasaba. De repente, un sonido resonó a través de la niebla, un sonido grave y gutural que hizo que mi corazón se congelara en mi pecho. Miré al capitán y vi el reflejo de mi propio miedo en sus ojos. Era el mismo sonido que escuchamos la noche anterior.
Pronto llegó el primer oficial. «Capitán, algo se acerca al barco, y rápido». El capitán enarcó una ceja, con el rostro tenso por la preocupación. «Prepárense para lo que venga», ordenó con voz firme. «Todos los hombres a sus puestos, estén preparados para cualquier eventualidad». La tripulación se movió rápidamente, con los rostros tensos mientras se preparaban para lo que estaba por venir. Me uní a mis colegas, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras intentaba mantener la compostura ante la creciente sensación de peligro inminente. La niebla a nuestro alrededor pareció volverse aún más densa, envolviendo al barco en un abrazo frío y opresivo. Los sonidos del mar se distorsionaron, convirtiéndose en murmullos confusos que resonaron en la oscuridad. Me di cuenta que el ambiente se estaba volviendo turbulento, el agua temblaba y hacía espuma, y entonces vimos a lo lejos una gran ola que venía hacia nosotros. «¿Qué es esto?», intenté preguntar, pero mi voz no salió. Empecé a temblar, congelado ante ello, sintiéndome nada, vacío, y juro por Dios que casi me orino allí mismo. La ola era 4 veces más grande que el barco y parecía casi tragarnos. Pero eso no fue lo peor, no. Un rayo cayó a lo lejos en el océano, su luz se disipó hacia nosotros y pude ver, dentro de la ola, la colosal sombra del cachalote moviéndose a una velocidad sorprendente. Su tamaño era impresionante, su enorme cuerpo atravesaba el agua con facilidad, dejando tras de sí un rastro de espuma y vapor. Una sensación de pánico se apoderó de mí mientras observaba a esa criatura, su imponente presencia llenando el espacio a nuestro alrededor con un aura de poder y majestuosidad. La tripulación corrió a sus puestos, preparándose para enfrentar lo que estaba por venir. El capitán permaneció en cubierta, con expresión estoica mientras ordenaba a los hombres que ocuparan sus posiciones. El sonido ensordecedor de la ola que se acercaba resonó por la cubierta, un poderoso rugido resonó en mis oídos. «Prepárense para el impacto», gritó el capitán, su voz perdida en la cacofonía del océano. Me agarré fuerte, mi corazón latía incontrolablemente mientras la ola se acercaba cada vez más. La colosal ola se cernía sobre nosotros como una amenaza inminente, pasando por encima del barco. Podía ver el enorme cuerpo del cachalote sobre nosotros, mi corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de salirse de mi pecho. Pensé que era mi fin, pero no lo fue. La criatura cayó al otro lado del barco, el trueno casi nos ensordeció, mientras una masa de agua sacudía el barco como si fuera de papel. Nos balanceamos violentamente, el casco crujía bajo el impacto de la colosal ola. Me aferré con fuerza al borde de la cubierta, luchando por mantener el equilibrio mientras el mar rugía a nuestro alrededor. El cachalote desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco lejano de su imponente presencia. Cuando el barco se estabilizó, la tripulación se reagrupó, nuestros rostros pálidos y tensos reflejaban la conmoción del encuentro. El capitán permaneció en cubierta, con expresión sombría mientras evaluaba los daños. ¿Están todos bien?, preguntó con voz tensa. Asentimos, todavía aturdidos por el impacto de la ola. Me levanté de la cubierta, mis extremidades temblaban por la adrenalina que aún corría por mis venas. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz entrecortada. El capitán meneó la cabeza, con los ojos fijos en el horizonte. No lo sé, admitió. Pero tengo la sensación de que solo hemos sido testigos del comienzo. Mientras la tripulación se recuperaba del impacto del encuentro, una persistente sensación de inquietud flotaba en el aire. Miré hacia el horizonte, hacia las aguas oscuras e impenetrables que se extendían hasta el infinito. Ahora la agitación del mar era solo inercia y tan poco tiempo pasó y ya se estaba calmando. Se hizo un silencio, no seguro, pero sí pesado y ocre. No había pájaros, ni señales de movimiento, era como si el propio mar hubiera muerto. El capitán reunió a la tripulación en cubierta, su expresión seria y decidida reflejaba la urgencia de la situación. «Todos escuchen», comenzó, su voz llena de autoridad. «Sea lo que sea, no podemos darnos el lujo de subestimarlo.
Nos enfrentamos a algo desconocido y debemos permanecer alerta. Debemos permanecer juntos, trabajar en equipo y estar preparados para actuar en cualquier momento, continuó el capitán. Si hay más encuentros como este, debemos estar preparados. Nuestro trabajo continuó, pero ahora con un sentido de urgencia y precaución que antes no estaba presente. Cada movimiento fue calculado, cada mirada atenta al horizonte en busca de cualquier señal de peligro inminente. A medida que pasaban las horas, la tensión a bordo no hacía más que aumentar. Cada sonido del mar nos mantenía en alerta máxima, cada sombra en la niebla nos hacía contener la respiración. Me encontré constantemente mirando al mar, buscando cualquier señal de actividad sospechosa. A medida que avanzaba la noche, la niebla parecía volverse aún más densa, envolviendo el barco en una opresiva cortina de oscuridad. Me encontré temblando de anticipación, esperando el próximo encuentro con esa misteriosa criatura que nos había dejado tan perturbados. Finalmente, cuando el amanecer empezó a pintar el cielo con tonos rosas y naranjas, una especie de alivio colectivo pareció extenderse entre la tripulación. Parecía que la amenaza se disipaba junto con la oscuridad, y poco a poco, los hombres se fueron quedando dormidos, exhaustos por el cansancio y la tensión que enfrentaban. Yo era uno de ellos, caí en mi cama, agotado. No debió haber pasado más de una hora y nada más, cuando ya estábamos todos despertados. Un gran estallido resonó por todo el barco, algo golpeó el casco con toda su fuerza. Salté de la cama con el sonido, salí corriendo y me uní a muchos otros que estaban haciendo lo mismo. Al llegar a proa, vi emerger el rostro grande y familiar del cachalote, retrocedimos y sonaron gritos de alerta, pero entonces, de repente, nos dimos cuenta de una cosa, no era un movimiento normal. La cosa estaba estática, simplemente flotando. Estaba muerto. Su cuerpo giró lentamente hasta flotar de costado y definitivamente esta fue la peor parte, su cuerpo exhibía una gigantesca marca de mordedura en un costado, ocupando casi la mitad de su cuerpo. Algunos hombres más fervientes comenzaron a orar. «Capitán», gritó Tem, «¿qué pudo haber hecho esto?». El hombre no respondió, dejando la pregunta en el aire. «Tenemos que bajar a investigar», dijo uno de los hombres, «podemos usar el bote salvavidas y bajarlo». «¿Y quién va a caer?». «Tú», otro replicó. «Yo». «No, solo di la idea». El debate se intensificó entre los tripulantes, cada uno expresando sus preocupaciones y cobardías ante la misión. Mientras tanto, el cuerpo inerte del cachalote seguía flotando junto al barco, testigo silencioso de nuestras intrigas. El capitán permaneció en silencio por un momento, con expresión seria y concentrada mientras evaluaba la situación. Sabía que necesitaba tomar una decisión rápida y asertiva para garantizar la seguridad de la tripulación y comprender qué le había sucedido a la ballena. «Está decidido», grité, y todos guardaron silencio ante la inesperada declaración. «Yo dirigiré el equipo de investigación. Prepare el bote salvavidas». La tripulación me miró fijamente por un momento, pero pronto se movieron rápidamente, preparando el barco y reuniendo los suministros necesarios para la expedición. El capitán me saludó con la cabeza mientras descendía, su rostro severo ahora mostraba respeto. «No dudes en volver si las cosas se ponen difíciles ahí abajo, hijo», dijo mientras soltaba lentamente la cuerda de la polea. Mientras descendíamos, Tem y yo, por el costado del barco hacia el bote salvavidas, el cuerpo del cachalote permaneció a nuestro lado, un sombrío recordatorio del peligro que enfrentábamos. El agua oscura e impenetrable del océano se extendía ante nosotros, una visión que hizo que mi estómago se retorciera de ansiedad. Una vez botado el bote al mar, nos embarcamos remando rápidamente hacia el cuerpo de la ballena. El aire estaba cargado de un silencio tenso, solo el sonido de los remos cortando el agua rompía la quietud de la mañana. A medida que nos acercábamos al cuerpo de la ballena, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. El capitán levantó un par de binoculares y examinó el cuerpo de la ballena con expresión seria. «Acércate con precaución», ordenó, su voz llena de autoridad.
A medida que nos acercábamos al cuerpo de la ballena, una creciente sensación de horror se apoderó de mí. La herida en el costado del animal era enorme, una monstruosidad grotesca que parecía haber sido provocada por una fuerza increíble. Fragmentos de carne y sangre flotaban en el agua alrededor de la ballena, testigos mudos de la violencia del ataque. «Dios mío», murmuré. «¿Qué pudo haber hecho esto?». Chen permaneció en silencio, con expresión tensa mientras contemplaba la escena ante nosotros. A medida que nos acercábamos a la herida, una creciente sensación de horror me invadió. La carne desgarrada y ensangrentada de la ballena era un espectáculo angustioso, un sombrío recordatorio de la brutalidad que le habían infligido. Con atención, examinamos las marcas, buscando alguna pista que pudiera darnos una señal de lo que había sucedido. Mientras investigábamos detenidamente, uno de los hombres cruzó corriendo la cubierta, emocionado. «Capitán, hay algo en el agua. Hay algo en el agua». «Por supuesto que sí, mira ese cuerpo», señaló a la ballena. «No, capitán, hay algo detrás de esto, algo más grande». Esas palabras me congelaron la sangre. Mi mirada fue conducida lentamente a través del gran animal asesinado, mirando a través del agujero de su cuerpo y, en el fondo de ese túnel de carne, más allá de las aguas profundas y oscuras, vi un ojo. Un único y gigantesco ojo mirándome. Temblé de desesperación, mis nervios ahora estaban tensos. No pude gritarle nada a Tem, pobrecito, simplemente comencé a remar frenéticamente, acercándonos al bote, pero fue entonces cuando él reaccionó. Su ojo parpadeó y luego las sombras comenzaron a extenderse bajo el agua. Ya casi estábamos allí cuando surgió la punta de un gran tentáculo, casi como una mano, del tamaño de nuestro barco, o tal vez incluso un poco más grande, levantándose para atacar. Mi corazón se aceleró mientras remaba con todas mis fuerzas, mi cuerpo palpitaba con adrenalina mientras intentaba alejarnos de ese peligro inminente. El tentáculo se estiró hacia nosotros y su punta afilada cortó el aire a una velocidad aterradora. Le grité a Tem que se agachara, pero ya era demasiado tarde. El tentáculo golpeó el barco con fuerza, arrojándonos mientras el impacto reverberaba en el agua. Caímos al agua helada y el impacto me quitó el aire de los pulmones mientras luchaba por salir a la superficie. El mar estaba turbio por la sangre de la ballena muerta, la visibilidad reducida hacía imposible ver lo que había a nuestro alrededor. Luché desesperadamente por orientarme, mis sentidos alerta ante cualquier señal de peligro inminente. Finalmente, salí a la superficie, tosiendo y jadeando mientras intentaba recuperar el aliento. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando apoyo. Vi a Tem, ya colgado de la cuerda, extendiéndome su mano, que agarré desesperadamente. El barco estaba volcado, flotando en el agua, y la siniestra sombra del tentáculo aún se cernía sobre él, apretándolo hasta hundirse hasta el fondo con una velocidad impresionante. Unos segundos después, la ballena hizo lo mismo, tiró con tremenda fuerza, desapareciendo mientras su sangre manchaba el camino hacia las profundidades. Rápidamente llegamos a la cima del barco, tirados por los hombres que nos apremiaban. Después de una breve conversación, nunca volvimos a tocar el tema. El resto de nuestros días los pasamos en silencio sobre el asunto y nadie habló más de lo necesario. Quizás la única vez que se rompió este patrón fue una noche, cuando estaba en mi cabaña y escuché un golpe en la puerta. «Entra», dije. El capitán entró, serio como siempre, cerrando la puerta tras él. «Nos llegó gracias al contenedor», dijo secamente. «¿Qué? Sabes que es parte del contrato no tocar la carga, ¿verdad?», preguntó, sabiendo ya hacia dónde iba esto. «Lo sé, no te preocupes, no diré nada». Caminamos por los pasillos oscuros y vacíos del barco, las olas del mar ahora regulares, algunos pájaros cantando a lo lejos mientras la luna proyectaba su sombra sobre el mar. Llegamos al contenedor, donde miró a su alrededor, buscando alguna señal de que alguien nos estuviera mirando. Al encontrar una respuesta negativa a esto, la abrió con cuidado y entramos. Dentro del contenedor, el ambiente era sofocante y tenso.
La tenue luz de una linterna se balanceaba, proyectando sombras distorsionadas en las paredes de metal. El olor a moho y sal marina impregnaba el aire, mezclándose con el olor metálico del recipiente. En el centro, un gran tanque de aguas oscuras. El capitán avanzó, lo seguí de cerca, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me preparaba para lo que pudiéramos encontrar dentro. A medida que nos adentrábamos más en el contenedor, la sensación de claustrofobia aumentó, las paredes se cerraron a nuestro alrededor como para comprimirnos contra el tanque. Fue entonces cuando vimos algo en el rincón oscuro, en el agua, una forma siniestra y amenazadora retorciéndose. Se me revolvió el estómago cuando me di cuenta de que era la criatura que había atacado a la ballena. Era más pequeño que el monstruo al que nos enfrentamos, pero aún así poseía una presencia imponente, con sus tentáculos ondulando amenazadoramente. El capitán se acercó lentamente, con expresión sombría mientras observaba atentamente a la criatura. Me quedé detrás de él, con el aliento atrapado en la garganta mientras esperaba a ver qué pasaría después. Así empezó todo, murmuró el capitán, con la voz cargada de pesar. Con una simple descendencia. Tragué fuerte y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa criatura, incluso en su forma joven, representaba un peligro inminente para nosotros. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz casi un susurro. El capitán permaneció en silencio por un momento, con los ojos fijos en la criatura que teníamos delante. «Vamos a sellar esto aquí», dijo finalmente, con voz firme y decidida. «Nadie más debería saber sobre esto». Asentí. Nunca volvimos a tocar el tema y no lo había compartido con nadie. Unos días después llegamos al puerto, donde unos hombres del gobierno recibieron el cargamento. No sé qué diablos querían con esto, pero definitivamente ya no trabajo para ellos. Sin embargo, sigo en el negocio marítimo, ya sabes cómo es, pasé la mayor parte de mi vida como marinero, pero ahora con más cautela. A veces, cuando viajo en un mar muy oscuro y agitado, todavía recuerdo esa cosa, su mirada siniestra y las marcas que dejó la ballena. Me pregunto qué más podría esconderse en las profundidades del océano, más allá de nuestra comprensión.